La bienvenida a este webinar, nuevo formato de la boleta de solicitud de sellado de planos eléctricos, que será presentado por el ingeniero Fernando Escalante, presidente de la Junta Directiva General del CEFIA, presidente del CIEMI y coordinador de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, el ingeniero Javier Chacón, director de operaciones del CEFIA, la ingeniera Andrea Zúñiga, jefa de la oficie, y la arquitecta Ilse Miranda, jefa de trámite de proyectos. Le doy la palabra a don Fernando Escalante para que pueda iniciar este webinar. Muchas gracias. Don Fernando, por aquello tiene el micrófono cerrado. Gracias. Vamos de nuevo. Buenas noches a todos. Gracias por unirse a esta transmisión o a este webinar que tenemos esta noche. Gracias por su interés. Más de 120 personas conectadas hasta el momento. Bueno, para nosotros, desearles también a ustedes un feliz año, y también un recordatorio, si no han pasado por su regalía al CIEMI, que lo hagan, para todos aquellos que se anotaron ahí en la lista. Bueno, vamos a hablar de este webinar acerca en realidad del nuevo formato de la boleta eléctrica. Recuerden que la boleta, para la solicitud de sellado de planos fue algo que se implementó desde que apareció el reglamento de trámite y conexión de servicios eléctricos, donde teníamos, tal vez algunos de ustedes recordarán, un talonario donde llenábamos con lapicero cada uno de los formularios con copias y todo eso y entregábamos al CEFIA. Posteriormente se digitalizó, entre comillas, cambiando a un formato en PDF, el cual hemos tenido hasta el año pasado, lo que era el formato en PDF. Sin embargo, bueno, como parte de las iniciativas del Departamento de Operaciones y el mismo colegio, en la parte de digitalización, procedimos también a lo que fue la digitalización de esta boleta para que fuera llenada en línea y que fuera mucho más fácil para todos nosotros poderlas completar y también, también tener datos reales de la información que estamos llenando para hacer análisis correspondientes. También lo hemos hablado con la ARECEP y las compañías eléctricas, que la información que recalquemos y retomemos de acá, pues será muy relevante para lo que sería la proyección de la carga demandada acerca de zonas, provincias y todo el país, que es importante tener un poco de datos para ver la proyección que se va a estar dando en los próximos meses o en los próximos años, de acuerdo al tamaño de los proyectos. Así que, bueno, el Departamento de Operaciones trabajó tanto en la parte de tecnología de información como en la parte de, de trámite de proyectos con la OFICI en este proyecto, el cual queremos presentarles el día de hoy. Así que vamos a, a hablar acerca de esta presentación y le doy el pase al ingeniero Javier Chacón. Buenas noches, Javier. Sí, gracias. Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, primero que todo, un saludo. Muy contento de ver tantas personas conectadas. Como lo decía don Fernando, en realidad el tema relacionado con el trámite de proyectos y específicamente de proyectos eléctricos ha ido sufriendo modificaciones con el paso del tiempo. Y don Fernando hacía la referencia a un mundo físico de hace ya muchos años y todo lo que se ha ido implementando con el paso del tiempo. En realidad la presentación que hemos preparado para ustedes tiene varios alcances. El primero, obviamente, contar un poquito de el por qué se han ido instrumentalizando algunos ajustes, algunos cambios, cómo esos ajustes incluyen modificaciones a nivel informático. Una segunda parte, repasar, tal vez alguno de ustedes ya lo haya utilizado, pero siempre es bueno repasar
y comentarlo para los que no. Todos estos ajustes que vienen en la parte operativa. Vamos a reforzar los comunicados que se emitieron en su momento. También hemos ido creando una serie de videos que lo que busca es que sea cada vez más fácil ese proceso tramitológico. Vamos a hablar también de un tema de normativa. Sí es importante indicar que este proceso no significa un trámite nuevo, no significa requisitos adicionales o requisitos nuevos. También vamos a aprovechar para, con base en consultas que nos han venido de los mismos profesionales, ciertas modificaciones que se van haciendo también en atención a aspectos particulares y también obviamente nos vamos a poner a disposición para poder atender las consultas que ustedes puedan tener. Así es que, bueno, igual para los que no conocían o no me conocen, ¿verdad? Javier Chacón, director de operaciones, y vamos a tener la participación de la arquitecta Ilse Miranda, que es la jefe del Departamento de Trámite de Proyectos, y de la ingeniera Andrea Zúñiga, que es la jefe de la Oficina de Control de Instalaciones Electromecánicas. No sé, veo que hay una mano levantada, pero bueno, antes de pasarla a ella, nada más tal vez un comentario de Hazel Naranjo. O no sé si es que está la mano levantada ahí por error. Ya le habilito el micrófono. A ver, dame un segundo. Buenas noches. No, quería hacer la consulta si van a grabar la sesión. Sí, la sesión se está grabando para efectos internos del colegio. Igualmente, estamos elaborando también un detalle acerca del resumen de esta presentación. Sí, muchas gracias. Eso era. ¿Ok? Y Gracias, David. lo otro también, que vía chat nos hagan también las consultas, con mucho gusto, para poder evacuar sus dudas a lo largo de la presentación. Gracias. Sí, en esa línea donde Secundino había preguntado, entonces creo que con eso ya le atendemos su consulta. Entonces, les decía, un gusto, muchas gracias por conectarse. Ilse, Andrea, por favor. Gracias. Voy a compartir la presentación. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos y todas. Me indican si ya la están viendo, por favor. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por conectarse para recibir esta presentación. Y como explicaba don Javier, vamos a recordar un poco y repasar todo este tema de la boleta eléctrica y lo que se ha implementado. Recordemos que la boleta eléctrica, ¿verdad? Era como la conocíamos anteriormente y como dijo don Fernando ahora, era un documento que se manejaba en formato PDF, que se llenaba a mano o que el profesional tenía que cargar en la plataforma y era un documento que integraba en un solo formato la conexión provisional y que el profesional podía descargar cuando el proyecto era sellado por el CEFIA. Y también recordemos que había otro documento que se llama la constancia de recibido, que también era en formato PDF y también lo descargaba el profesional responsable de la obra eléctrica cuando hacía todo el proceso de declaración jurada para la conexión de servicio definitivo. Hay un trámite que el CEFIA tiene en la plataforma, ¿verdad? Que es una clasificación que se llama instalación eléctrica y a raíz de que empezamos a analizar y en inspecciones, que ahora Andrea nos va a explicar un poco de esto, hubo un aumento considerable de ese tipo de trámites, comentarios de las municipalidades y toda una situación que se le reportó al CEFIA en relación con esta clasificación de instalación eléctrica. Se empezaron a tomar acciones que también ya tal vez ustedes conocían, como por ejemplo
Antes existía un trámite, bueno, que los profesionales denominaban voy a tramitar la cometida eléctrica en el CEFIA, y voy a pasar aquí un momentito. Estos eran ejemplos. Aquí les traje un ejemplo de un trámite que nos presentaban. Eran planos así, no habían plantas de distribución, tableros, diagramas, nada. Nada más nos decían, aquí hay un ducto de medidores y voy a instalar la cometida. Hay tantas nuevas y tantas existentes. A raíz de eso se empezaron a tomar acciones. Se les pidió a los profesionales que tenían que presentar planos completos con sus plantas de distribución, que tenían que reportarnos cuál era el uso del proyecto, con toda la información que dice el reglamento, ¿verdad? Tableros, diagramas, tabla resumen. Y también se implementó en el primer semestre del 2024 la parte de incorporar el número OC o el NICE en el formulario, ¿verdad? Que fue algo que también se implementó en el formulario físico que ya conocíamos. Andrea nos va a explicar un poco a raíz de esto que les comentaba, de todas las situaciones que se identificaron de trámites de instalaciones eléctricas que han visto ellos en el proceso de inspecciones que realiza la OFICI. Entonces, Andrea, te doy el pase. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas bien. Ok, perfecto. No, más bien muchísimas gracias. Siempre es importante el conocer, o más bien el recordar la labor del CEFIA, ¿verdad? Nosotros, en cumplimiento de nuestras labores y nuestra ley orgánica, nosotros atendemos inspecciones según el porcentaje de tramitología que se hace anualmente. Entonces, en atención a eso, nuestra labor como oficina es ir a sitio siempre, a los proyectos, para ir a ver, ¿verdad?, el cumplimiento normativo en las diferentes versiones de la norma, tanto la ley orgánica, el código eléctrico y todas estas versiones. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque las inspecciones son rutina, ¿verdad? Es parte de la labor del CEFIA. Dentro de esas inspecciones, claramente nosotros levantamos datos importantes, datos que ustedes cuentan y que ustedes saben. Lo que pasa es que es importante recordarlo, porque este antecedente nos lleva mucho al por qué nosotros en atención siempre a mejorar, vamos generando cambios. Entre ellos, tal vez ahí, Ilse, si la vas pasando. Nosotros vamos levantando información, esto lo hacemos mucho en conjunto con las municipalidades. El trámite de instalación eléctrica se volvió para el CEFIA una denuncia donde la municipalidad siempre nos venía y nos denunciaba a nosotros, o nosotros en sitio encontrábamos obras que no correspondían a lo tramitado. Entonces, por ejemplo, esta obra fue tramitada como una instalación existente, pero cuando llegamos al proyecto a hacer inspección de rutina, lo que nos encontramos es la obra sin siquiera terminar. Todos estos antecedentes o todos estos ejemplos son todos ejemplos de trámites de instalación eléctrica que ya habían emitido una constancia de recibido en todos los casos que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, esta obra, cuando llegamos a sitio, ya tenía una constancia de recibido y nos encontramos esto. Esto es una obra en una zona de protección. Entonces, en atención a eso, claramente la municipalidad levanta la mano. Nosotros con nuestras inspecciones de rutina también levantamos la mano. No es nada que ustedes como profesionales no supieran. Claramente, en cumplimiento de normas y requisitos, entonces uno atiende todo el procedimiento que procede. No sé si ahí la pasás, Ilse, por favor. Obras donde se tramitan condominios, hacen viviendas, se tramita vivienda unifamiliar, pero entonces salen apartamentos o sale doble vivienda.
tal vez por cumplimiento de retiros, por densidad del plan regulador, y entonces construyen, pero cuando tramitan, solo tramitan la instalación eléctrica. Entonces, cuando nosotros llegamos al sitio a ver la instalación, esto es lo que correspondía a planos, pero esto es lo que encontramos en sitio. Repito, yo sé, ¿verdad? Como colegas que somos, que esto todos lo sabíamos. Y más que nosotros lo sabíamos, las municipalidades lo sabían. Entonces, porque ellos eran los que mayormente denunciaban la situación. Si quiere, pasamos. Inspecciones, repito, como les digo, todo lo que se está presentando aquí son inspecciones hechas en campo, donde ya se contaba con las constancias de recibido. Residencias o proyectos que ya tenían la declaración jurada, pero no existen. Entonces, cuando llegábamos y nos encontrábamos este tipo de cosas. La famosísima bomba de agua o el portón eléctrico, que más bien a ese sí le salía una casa. Entonces, yo creo que nosotros no les estamos diciendo nada nuevo. Ustedes sabían que era una forma en la que se atendían este tipo de solicitudes o proyectos denominados, y que nosotros en sitio nos encontrábamos esto. Obviamente para la OFICE en cumplimiento, nosotros llevamos en este momento, por ejemplo, en el año 2025 hicimos 3.250 inspecciones. Obviamente íbamos abarcando más y claramente nos encontrábamos más. Lo que pasa es que nosotros vamos a nivel nacional, las municipalidades son las que más alertaban la situación a hacer una inspección local. Si quieres, pasamos. También tramitábamos plantas de distribución de 4 apartamentos, pero nos encontrábamos módulos de medidores de 20 apartamentos. Todos sabemos que los cálculos son distintos, todos sabemos que todo eso se calcula distinto, que son diseños distintos. Entonces, siempre es en atención a esto. Proyectos que yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Como este tipo de proyectos donde más bien nosotros nos prestábamos para una obra que nunca fue supervisada, ni siquiera por el eléctrico, ni por otros profesionales, o sea, que en sus respectivos campos, pero que se vuelven riesgosas las instalaciones. Este es un ejemplo curioso. Esto fue un proyecto que se tramitó como una instalación eléctrica y resultó que era un hotel, ¿verdad? Entonces, tramité la instalación eléctrica, pero yo de ahí salió un hotel. Este proyecto fue muy comentado en su momento por la municipalidad en cuestión y fue muy reclamado por esa municipalidad. Claramente, obviamente recibió la atención, pero todos sabemos que el desarrollo de infraestructura de un hotel conlleva otros temas, manejo de aguas, manejo del tema de infraestructura, que obviamente afecta a la comunidad. Ok, este proyecto fue, así como les digo, ese proyecto es tal cual, eso se tramitó en su momento, el motor de un portón eléctrico, y resultó en un grupo de viviendas locales. En este momento, todavía en ese momento no le habían definido, iba para hacer vivienda, pero no estaba. Pero lo que se tramita y lo que el profesional juró que estaba tramitando y lo que emitió la declaración jurada fue el motor y la malla perimetral. Entonces, como les digo, hay diferentes versiones de proyectos. Todos nos llevan al mismo punto. Se volvió tal vez una forma en la que se nos invitaba a los profesionales que tanto nos cuidamos nosotros en cumplimiento de normativas a incumplir otras regulaciones. Entonces, claramente las municipalidades hicieron un llamado de atención y dijeron, hey, lo estamos haciendo mal, en el sentido de que necesitamos regular esta parte del trámite abierto de instalación eléctrica.
Este no es nuevo para nadie, o sea, todos sabemos que las compañías, es cierto, todos me van a decir, es que las compañías eléctricas piden sacar la instalación afuera porque no llegan a medir. Cuando yo doy mi declaración jurada y doy constancia de que algo cumple, porque eso es lo que se solicita en cumplimiento al trámite y al plano, yo doy fe de que la instalación está bien hecha. Para nadie es un secreto que los incendios están subiendo y para nadie es un secreto que la mayor causa de incendios son las instalaciones eléctricas. Entonces, damos nuestra firma, damos nuestra responsabilidad para sacar el medidor, pero no vamos ni siquiera a revisar las instalaciones eléctricas internas. Entonces, recordando que la ley orgánica, que ahora vamos a ver un poco de normativa, me llama que la responsabilidad de lo que yo firmo es hasta por 5 años. Y sigue contando el tiempo si hubieron lo que nosotros llamamos errores ocultos o fallas ocultas. Adelante. Esto es mucho, o sea, lo pueden ver repetitivo, sobre todo porque es algo del día a día que tal vez ustedes se topan y que ustedes dicen, hey, ¿cómo habrá sacado ese medidor? Bueno, para nadie es un secreto que era la forma en la que sacaban el medidor, sacando con el trámite de instalación eléctrica. El trámite no ha cambiado. Si querés, seguimos. Les decía, el trámite no ha cambiado. La boleta eléctrica, lo que estamos haciendo es tabulando la información, mejorando la recopilación de datos en sus diferentes versiones. Es una mejor boleta. Ahora bien, también es cierto, y ustedes me van a decir, es que ustedes no me están dejando seguir un trámite. No, el trámite puede seguir perfectamente. Lo único es que la forma de generar el trámite es distinta, cumpliendo siempre con las mismas normativas y reglamentos. Entre eso está que todos sabemos que toda obra de ingeniería debe ser hecha y obligada a ser en el ejercicio de la profesión y cumplir con todas las normativas y leyes del colegio y de la regulación nacional. No estamos cambiando el reglamento para el trámite de planos y conexión de servicios eléctricos. Se les está pidiendo exactamente los mismos datos que se pedían según el reglamento para el trámite de planos. Carga demandada, carga total, el medidor, la ubicación, el voltaje, todo eso no ha cambiado. Se les está pidiendo las plantas, o sea, eso no estamos cambiando nada. Adelante. Seguimos en la misma línea. Esto es un tema de recordatorio, ¿verdad? Siempre que tengan el nombre del profesional, la cantidad de medidores, la carga, la ubicación geográfica, el tipo de proyectos. Ustedes hacen un comparativo de la boleta de sellado anterior a esta, la información que se solicita es igual. Tomando en consideración que nosotros en todas las versiones de todos los profesionales debemos cumplir en igualdad de condiciones también con la ley de construcciones, que toda obra relacionada debe también pasar por la municipalidad. También puede ser que sea un permiso de obra menor, porque los permisos de obra menor pasan por el sentido de que existen, son parte de, y todos están regulados de manera distinta por las diferentes municipalidades. Ahí adelante y de cualquier cosa. Discúlpenme, nada más, ¿en qué quedamos con las preguntas? ¿Las íbamos respondiendo o al final? Al final, André. Ok. Entonces, como les digo, en calidad de colegas, a la hora de ustedes ya familiarizarse y sentirse más cómodos con el llenado de boletas, se van a dar cuenta de que
la boleta pide exactamente la misma información, igual veníamos pidiendo el NICE, veníamos pidiendo el OCE, eso no es nada nuevo para ninguno, siempre en cumplimiento con las normativas, no estamos aumentando normativas ni reglamentos, ni estamos incluyendo nada más, pero sí existe un antecedente del por qué. Nosotros aquí, además de inspecciones, recibimos muchísimas llamadas. Obviamente hay sentimientos encontrados, ¿verdad? De cómo la lleno, ¿verdad? Siempre se les invita a que ya ahí les va a dar una guía un poco más fuerte de eso, pero existe el video del llenado de boleta eléctrica. Como todo, pasa por un proceso de adaptación que lo iremos llevando juntos, tanto el CEPIA como todos los profesionales. Muchas gracias. Bueno, y para repasar un poquito qué hemos hecho, que es el nuevo esquema de la boleta de sellado eléctrico. Bueno, ya no es boleta, en realidad de la solicitud de sellado eléctrico, ¿verdad? Es importante también contarles que, bueno, esto fue una directriz administrativa del CEFIA que fue conocida en la sesión de Junta Directiva 06-26GO del 9 de diciembre del 2025, que fuimos y le mostramos a la Junta que era lo que íbamos a implementar. Y bueno, tal vez ya muchos lo conocen, el flujo se activa en el contrato, ¿verdad? Se incluyó en el contrato un apartado nuevo de la boleta de sellado de planos o de la solicitud, perdón, de sellado de planos, que se activa con una pregunta, ¿verdad? Que si el proyecto requiere conexión eléctrica, entonces cuando se completa esa información y se indica que sí, el sistema habilita el apartado con todos los datos, como decía Andrea, que ya conocemos de la boleta, ¿verdad? El tipo de obra, el tipo de proyecto, el tipo de medidor, y también se incluyó, bueno, las cargas, todos los datos que anteriormente registrábamos, y se incluyó una pregunta adicional si el proyecto requiere de una conexión provisional. Con toda esta información que el profesional registra en la plataforma a la hora de llenar la información de la obra eléctrica, entonces se generan dos documentos que se llama uno la conexión provisional. Si yo contesté a esa pregunta que sí requiero conexión provisional, se va a generar este documento, pero el ajuste que se hizo es que esta documentación no se obtiene sellada hasta que el proyecto tenga permiso de construcción. Entonces, una vez que el profesional tenga su permiso de construcción, en una parte del sistema APC que se llama gestión de documentos, el profesional gestiona, por ejemplo, la conexión de servicio provisional, y ya esto le genera un documento descargable que el profesional baja de la plataforma para ya los trámites correspondientes en la distribuidora. Algo importante de comentarles es que todo este manejo de documentos tiene reglas que se programaron. Entonces, estas gestiones de descarga de conexión provisional o la conexión final y la constancia de recibido solo las pueden obtener los profesionales que están registrados en el contrato como responsables de la obra eléctrica. La conexión final y la constancia de recibido funciona similar a la conexión provisional, donde el profesional gestiona este documento en la parte de documentos técnicos del sistema APC, y también una vez que hace este proceso se descarga desde el histórico del proyecto y se genera un documento que ya el profesional puede descargar, ¿verdad? Y utilizar para los trámites ante las distribuidoras. En esta parte, cuando se declara la parte de la constancia para el medidor definitivo, el sistema tiene un control que el profesional puede ir declarando. Si es un proyecto con varios medidores, podría ir haciéndolo por partes, ¿verdad? Como se van desarrollando las obras, o todos los medidores que tramitó, y hay un control, ¿verdad? De cuántos medidores ya tienen constancia o que no. Entonces, básicamente, la boleta funciona de esa forma. Como decía Andrea, son los mismos datos. Se hizo el ajuste de la parte de
el permiso municipal, entonces yo no descargo los documentos cuando el CEFIA me sella los planos, sino al final del proceso, cuando ya tengo permiso de construcción. Y a raíz de la implementación, obviamente, toda implementación tiene un proceso de estabilización, de mejoras, de comentarios. Estamos en ese proceso de estabilización y se han identificado ajustes que se están atendiendo en este momento por nuestro Departamento de Tecnologías de la Información. Por ejemplo, en la parte del NICE o el número CEFIA o código CEFIA de la construcción padre, se está haciendo un ajuste para que el profesional indique el NICE o el número de CEFIA cuando corresponda. Por ejemplo, si son obras muy viejas que el profesional no cuenta con el código de proyecto padre, que indique el NICE, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tenga o el tipo de proyecto que tenga. También hemos estado incluyendo como comentarios o alertas o notas aclaratorias en ciertas secciones que hemos identificado que se requiere tal vez alguna aclaración para cuando se completa la información. Por ejemplo, este comentario de que en la carga demandada y total se debe considerar la sumatoria de las cargas nuevas y existentes, porque hemos identificado, ¿verdad?, que tal vez en ciertos puntos se requiere un poco de ayuda extra para que el profesional complete la información correcta y evitar que se indique información que no está de acuerdo a lo que se está tramitando. También en esta parte en la información de medidores, en la parte de tensión, se va a agregar una lista desplegable para que el profesional escoja las cargas, la tensión y no tenga que digitarla, como para facilitar completar la información. Y como decía también Andrea, tenemos videos, ¿verdad? Ya se había generado el video de cómo llenar toda esta información. Y ahora tenemos también un nuevo video de cómo subir esta información a la municipalidad. Entonces tenemos un video específico de orientación de cómo subir esta información a la municipalidad, qué datos tengo que completar, porque tal vez esa es una de las consultas que hemos recibido mayoritariamente, ¿verdad? Que tal vez se entiende que el proceso es automático con la municipalidad, que cuando ya el CEFIA sella, ya el plano se va a ir automáticamente a la municipalidad y no, existe un flujo que el profesional activa para poder enviar el proceso a la municipalidad. Entonces, grabamos un video que ya va a estar disponible en YouTube y también vamos a hacer un artículo en nuestro centro de consultas para que las compañeras del centro de llamadas puedan compartirlo con los profesionales de cuál es el paso a paso de subir esta información para el trámite municipal. Y básicamente esos son como los ajustes que hemos estado atendiendo. Como decía Andrea, hay llamadas también de profesionales que, bueno, nos hemos conectado para ayudarlos paso a paso, ¿verdad? Cómo lleno la información, que tal vez tienen dudas. Entonces también hemos estado haciendo llamadas por Teams y también eso nos ayuda mucho a identificar si hay algunas situaciones para mejorar, si el sistema tiene algún tema que se deba modificar. Entonces también hemos estado atendiendo profesionales que piden esa ayuda en línea, que nos conectemos y les ayudemos ahí con el paso a paso. Y de ahí han salido muchos de estos situaciones que hemos identificado y que el Departamento de Tecnologías de la Información está actualmente desarrollando y que se van a habilitar próximamente en la plataforma. Básicamente esos son los ajustes y entonces ahora entraríamos a la sección de consultas. Ok, bueno, vamos a la parte de las preguntas. Les agradezco a Ronald Castillo y a Diego que pongan su consulta en el chat, por favor. Vamos a atenderlas por ahí para agilizarlo.
como habíamos hablado al principio. Bueno, tenemos la primera pregunta y parecida a la segunda. ¿Qué pasa si en realidad el dueño instala una bomba eléctrica o un medidor eléctrico para un portón? ¿Se acoge al trámite? Bueno, la segunda pregunta es, necesito tramitar un medidor para un portón, obras existentes con permiso. Bueno, si ya es una obra existente con permiso, ya tendrá su medidor eléctrico, y recuerden que se instala un solo medidor eléctrico por la parte de la propiedad. Entonces, en ese caso, no. Andrea, si nos puedes ampliar un poquito de... Aquí Ajá. estoy. Vamos Sí. a ver, tal vez lo estaba diciendo Fernando, cuando dicen, bueno, aquí tengo a un muchacho Johansen, ¿qué pasa si en la realidad el dueño instala la bomba eléctrica y el motor eléctrico para el portón? Eso es un diseño, claramente. Puede que no tenga OC, puede que no tenga NICE, porque tal vez, o sea, el caso particular que se me ocurre ahorita, son casos muy específicos, muy específicos. Aquí se visa todo lo que cumpla con el reglamento de trámite de planos, ¿verdad? Y que cumpla con las normas y reglamentos. Él sigue, en ese caso, él va a seguir y la municipalidad le dará el permiso de obra según corresponda, obra menor o lo que corresponda en ese caso. Entonces, puedes hacer el trámite normal y seguís y decir que ocupas la boleta eléctrica. Ya obviamente necesitas un diseño, ¿verdad? Ahora bien, las bombas de agua necesitan un tablero, ¿verdad? Y ocupan una cometida y ocupan una puesta a tierra. Entonces, es un diseño formal que pasará a la municipalidad y que tal vez no del todo no tenga obra civil porque sea un bombeo de algún tipo. Entonces sí, igual irá a la municipalidad y pasará por el proceso respectivo. Se me baja es en el caso de Johansen. Si el APC te habilita la opción de obra eléctrica cuando se está llenando el contrato, quiere decir que la empresa, el civil o el arquitecto, que es el director de obra que realiza la APC, va a tener que llenar los datos de la solicitud de sellado de planos. El ingeniero eléctrico, electromecánico, mantenimiento industrial, según corresponda como profesional responsable de la obra eléctrica, es el que llena la boleta eléctrica. Se le habilita para que él llene la boleta eléctrica en línea. Camilo Boniche. Bueno, ahí en temas de regulación de costos, y pues todos sabemos lo que pasa, pero bueno, ahí es un tema de que todos respetemos y honremos nuestra profesión. Tengo un proyecto de media tensión que es la instalación de un transformador de 25 kilovolts amperios para una propiedad del cual se va a segregar en 4 lotes, pero solo pasa red primaria y aún no hay nada construido. Entonces el ICE me pide que justifique la carga del transformador presentando una boleta eléctrica. ¿Cómo se tramita en este caso? Es que la boleta eléctrica es para baja tensión. Puede ser que yo tenga medidores a 480, ¿verdad? Pero en ese caso eso es un estudio de ingeniería. No necesariamente todos los estudios de ingeniería requieren la boleta eléctrica. Lo que le puede estar pidiendo es una memoria de cálculo y un trámite correspondiente de media tensión, donde los trámites de media tensión también se les abre la opción de boleta eléctrica en el caso de requerirlo. Pero lo que usted me está describiendo a mí es una extensión de línea de media tensión, que es un estudio de ingeniería. Don Mauricio. En proyectos meramente eléctricos como iluminación externa, bomba de agua agrícola o cerca eléctrica, el proyecto requiere permiso municipal para activar las boletas. Sí, señor, todos los trámites irán a las municipalidades. Fabián Munguía Quesada. Tengo un caso que requiere energía para poder alimentar equipos para poder construir el portón principal del terreno. Instalar el portón para dicho portón, pero en el terreno no tiene ningún tipo de edificación hecha para poder declarar. ¿Cómo se hace en este caso? La persona tiene que realizar algún tipo de construcción menor, ya sea una bodega o algo similar. No, señor, tramita, o sea, hace su diseño correspondiente, empieza el trámite y en ese caso procede como cualquier otro proyecto donde se tramitará la instalación temporal para el proceso constructivo que usted requiera y luego pasará a hacer el trámite correspondiente a cambiarlo a instalación definitiva.
No sé exactamente, don Fabián, si en qué línea iba, porque eso es un diseño que cumpliría con todo. Puede ser que necesite construir la cerca y sí necesita el temporal, pero lo primero que puede tramitar es el temporal. Para edificaciones existentes que se alimentaban de un solo medidor por año, si ahora se requiere separar las cargas, se debe incluir a un ingeniero civil y permisos municipales. Si es específicamente para eso, usted tendrá que hacer el levantamiento correspondiente para hacer los estudios correspondientes de pasar de un medidor a 2 medidores o 3 medidores o 4 medidores, ¿verdad? En ese caso, no le entendería por qué deberían tener un ingeniero civil. Lo que sí tienen que tener es permiso municipal porque es una obra constructiva. En este caso le estoy respondiendo a don José Fletes. Alejandro Canizales, es decir, ahora para poner una base de medidor hay que ir hasta Setena para llenar el permiso municipal. Los requerimientos de las diferentes empresas son, sí, ya ahí lo verán con cada municipalidad. Todas las personas que han tramitado el servicio, esto no es nuevo, ¿verdad? Recuerden que los trámites de instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones eléctricas, no es nuevo para las municipalidades que lleguen hasta ahí. Sí pasa, no es una novedad, no es que no lo saben atender, muchísimas sí lo saben atender. Entonces, Diva, no les sé decir específicamente si le pedirá Setena. Si la obra no existía y por normativa lo llevan a Setena, es porque la obra tal vez no existía, pero eso será el mínimo de los casos, supongo. Es decir, ¿cómo se tramita un cambio de voltaje ante la municipalidad? Como una obra. Se tramita igual, usted procederá a hacer un diseño cumpliendo el reglamento de trámite de planos y entrará a la municipalidad con los requerimientos tal cual cada una se los pida. Misma Eric Castro, misma consulta, solo que orientada a una alimentación de calentadores de agua para piscina desde un módulo de medidores existente. Don Eric, tal vez si le abrimos el micrófono para que me explique cuál es el reto en este caso. Porque usted tiene que hacer el diseño del calentador de agua. No le estoy entendiendo. Si usted puede alzar la mano para poderle dar el permiso, nada más, para que pueda abrir el micrófono. Listo. Don Eric, ¿verdad? André. Ya Sí. la levantó él. Ya sí. Ok, listo. Perfecto, adelante. Hola, don Eric. Ahora sí me escuchan. Perfecto ahí. Sí. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias, Di. ¿Y ustedes? Sí, la consulta va enfocada en que ya hay un módulo de medidores existentes y se desea instalar lo que es, o sea, sí se está trabajando, de hecho, en el diseño, ¿verdad? Obviamente, de las cargas de esos calentadores, pero, digamos, como es un trabajo meramente eléctrico, ya la piscina está construida, es de un condominio de hace 20 años, entonces, digamos, sí se tiene por dicha el proyecto madre de hace 20 años, por dicha pudimos encontrar ahí entre los planos viejos, pero como es algo eléctrico meramente en algo ya existente, entonces sí se maneja igual como en cualquier otro proyecto. Bueno, sí. Es más, con la carga que conlleva instalar un calentador eléctrico, tu estudio, tu diseño, o sea, tu trabajo conlleva un diseño, ¿verdad? Formal en base a una instalación existente, o si lo vas a hacer con nueva cometida, igual tenés que hacer los cálculos basado, ¿verdad? En que la cometida, ¿verdad? De la parte de la distribución porque si no tenés que cambiar la cometida y eso te lleva indudablemente a tener que generar un diseño nuevo. Entonces, ¿se tramita igual? Sí. ¿Tenés todos los datos? Vas súper bien en camino. Como lo trabaje la municipalidad, puede que ellos decidirán cómo te atienda la solicitud de permiso a seguir y cuáles son los requerimientos en este caso, para este caso específico.
sabiendo que obviamente no necesitas una obra civil, lo que necesitas es conectar el equipo, pero sí necesitas hacer el diseño completo. O sea, para nadie es un secreto que instalar un calentador, ya estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 watts en una instalación existente. Entonces, obviamente, conlleva una obra de un profesional. Tal vez aquí, Ok, Andrea, sí. me colo. Ay, perdón, don Eric. No, adelante, Adelante. soy yo. No, era más bien agradecerle así exactamente. Es decir, no tiene nada de obra civil, es meramente eléctrico. Sí está la base, hay un espacio libre para el medidor. Entonces, Se le apagó el micrófono. Lo perdimos. ahí me escuchan. Ya ahí. Sí, que no tiene nada civil, es meramente eléctrico, entonces se maneja como se ha manejado anteriormente. Nada más que ahora con el adicional de la municipalidad. Yo lo que quería rescatar, sí, correcto. Yo lo que quería rescatar ahí Claro. es lo que don Eric decía, que tiene la referencia del número de registro, ¿verdad? Entonces, para efectos de trámite, no voy a tocar aquí el tema ya de la técnica, ¿verdad? Porque eso ya Andrea lo comentó, pero para efectos de trámite, ¿verdad? Eso es lo que nos referíamos. O sea, sí hay un registro que hace constar que, ¿verdad? Que se cumplió con el debido proceso. Decirles que muchas veces no se cuenta con la información, tal vez a mano, ¿verdad? En la calle, como diríamos, pero bueno, para eso están los registros del CEFIA. Y muchas veces, más bien, hemos ayudado a profesionales a conseguir ese registro eh, original o viejo. En el entendido que a partir del 2013 todo trámite es por APC. En el pasado, desde el 2005 al 2013 fue voluntario y ya pues anterior era solo físico. Pero los registros, bueno, muchas veces sí hemos ayudado a conseguirlos. Sí, recuerden que el MITE y el OC, bueno, primero para nosotros como en la parte de diseño es súper importante siempre recabar esa información de planos. Es cierto, a veces no los vamos a encontrar. Puede ser, pero nosotros, como lo decía Javier, sí se les brinda desde plataformas los proyectos relacionados siempre a un plano catastro. El NICE tampoco es nuevo para nosotros. Las empresas de distribución, de una u otra forma, nos pedían siempre el NICE en alguna de las versiones para trámites de medidores. Trámite, ese sí, trámite, ¿verdad? Para la conexión del servicio, que siempre decían, hey, tiene un trámite. Entonces, en el caso, vas bien, ese es el camino a seguir en la municipalidad. Claro, esto es un tip y véanlo como un tip. Si tienen el OC, no dejen de poner el OC de referencia porque entonces la municipalidad ya dice, no, claro, esta ya es una obra construida y ellos les darán el trámite correspondiente como obra construida que es. No menosprecien ese número de OC porque es importante en esa secuencia que se lleva para la parte municipal. Tal vez, Andrea, un paréntesis acá. Sí es importante y algunos de los profesionales lo han ido escribiendo en el chat. Nosotros tuvimos sesiones de presentación con las 84 municipalidades y con representantes de los 7 consejos de distrito. Eso se tuvo en el mes de diciembre. Hubo 3 procesos de capacitación. Ahí estuvo la arquitecta Ilse Miranda, estuvo la arquitecta Jacqueline Pérez del Departamento de Trámites, estuve yo en todas ellas. Tuvimos representación de todas las municipalidades. Entonces, sí les puedo decir que a todas se les informó de manera presencial, bueno, por esta vía, como con ustedes, y también de manera formal. El tema es si las personas que estuvieron presentes en esa capacitación es la que pudo haber atendido, por ejemplo, a Natalia, que hace el comentario. Ahí sí, también contarles, el Departamento de Trámite de Proyectos, que tiene a cargo ILCE, tiene una relación de atención directa con instituciones, con municipalidades. Tenemos funcionarios exclusivamente destacados a la relación con municipalidades. Entonces, sí les agradecería que si tienen alguna situación, nos pasa un mensaje así muy rápido. Viera que fui a hacer trámite y resulta que la MUNI de Santa Bárbara, por decir una, no estaban enterados. Entonces ya nosotros podemos hacer toda una labor de recordar, ¿verdad? De recordarles a ellos y de seguirlos enterando y machacando, ¿verdad? Para que puedan cumplir con lo que corresponda. Entonces sí, en esa línea. También los procesos a partir de la integración de las plataformas que tiene el colegio, pues permite también un canal directo con ellas mismas.
el otro tema a nivel municipal tiene que ver con las obras menores. Tal vez ustedes recordarán hace mucho tiempo, la ley de construcciones tenía un artículo, era el artículo 83, que decía que cualquier persona puede hacer modificaciones por cuenta propia de terceros, siempre y cuando no superen los 5.000 colones. Ese artículo estuvo vigente, siendo una ley del año 49, estuvo vigente hasta el último año de la administración de don Luis Guillermo Solís. En ese momento, la Asamblea Legislativa hizo una modificación y ahí es donde crea el artículo 83 y el artículo 83 bis. Modifica el monto de 5.000 colones a 10 salarios base, pero referido a un apartado que tiene el reglamento de contratación del CEFIA, que nosotros lo llamamos trabajos de mantenimiento y reparación menor. El Colegio Federado, con excepción de la clasificación de 80 metros cuadrados y entonces 15 kVA, el colegio no tiene una clasificación de obra menor, como se puede hacer referencia muchas veces en algunas municipalidades. El colegio lo que refiere es trabajos de mantenimiento y reparación menor. A partir de la modificación de la ley, las municipalidades procedieron a modificar sus reglamentos, sobre todo en algunos casos que no eran tipificados como tales en la legislación. La ley lo que dice es que cualquiera puede hacer modificaciones, ¿verdad?, que no superen los 10 salarios base, siempre y cuando éstas no alteren o modifiquen de manera estructural, de manera eléctrica o de manera mecánica el inmueble. O sea, una obra adicional, un cuarto de 16 metros cuadrados, adicional a una casa ya existente, eso no es una obra menor, por más comillas pequeña que se pueda ver, o un adicional de una local comercial que, ¿verdad?, se construyó a la par de una casa. Bueno, una cosa es una obra pequeña y otra cosa es una obra menor. Podría ser que sí, la municipalidad haya tipificado en atención a esta y en cumplimiento de la ley unas obras menores, y por eso es que algunos profesionales nos han dicho, viera que yo tengo un registro de obra menor, que también la misma legislación lo establece. Como les digo, esto es del año 18, me parece. Por eso el comentario, ¿verdad?, que hacía alguno de ustedes de que si por un murito va a requerirse tena. Obviamente la legislación está clara y yo entiendo el comentario a nivel de ejemplo, ¿verdad? Pero sí, si por ejemplo va a haber una construcción o se va a poner un medidor porque se va a empezar a construir, es porque ya ha habido un proceso constructivo y un trámite respectivo. Esto no quita que cada uno de ustedes pudiera tener comentarios o situaciones particulares, como bien lo decía Andrea, que sí nos permitiría a nosotros poder ayudarles para que la municipalidad lo tenga claro. La municipalidad no hace ningún revisión del ejercicio de la profesión. Un colega nos preguntó que cuál era la injerencia de las municipalidades en el control del ejercicio profesional de la ingeniería eléctrica y de los profesionales habilitados por el CEFIA para ello. En realidad ninguno. Ustedes saben bien que los reglamentos del CEFIA dicen que el CEFIA revisa el cumplimiento formal de los requisitos. Ya el diseño y demás es responsabilidad. Bueno, lo mismo pasa a nivel municipal. Eso no quita, repito y reitero, que haya consultas que salgan de las municipalidades y con gusto nosotros podemos ayudar a atenderlas. Gracias, perdón por haberlo hecho un poquito largo, pero bueno, cualquier cosa ahí ustedes me comentan si hay algo adicional al respecto. Adelante, André. Uy, ¿me actualizan por dónde iba? Iba por... André, por don Eric, por aquello. Don Eric. Ajá, vamos a ver su... alguien preguntó ahí abajo que revisé sobre esta la pregunta de lo del tema de los 25 kilovolts amperios. Repito, recuerden, compañeros, todos estudian la tipología correspondiente. Existe una tipología de media tensión que les habilita una boleta eléctrica. Pero entonces todos nos corresponden en nuestro ejercicio profesional revisar la tipología correcta en la que tenemos que hacer el trámite, porque alguien más lo preguntó por ahí. Ok, ¿qué pasa con el caso de un gimnasio que fue construido en 1980 y no tiene la OC disponible?
y que se quiere poner un medidor adicional para otra área, es que usted ya ahí cuenta con el NICE, porque ya tiene medidor. Pasa por la municipalidad y la municipalidad procederá de la forma solo para el trámite de ese medidor adicional y lo que requiera conectar. Usted, obviamente, don Guillermo, lo que tendrá que hacer será el diseño de las cargas para ese nuevo medidor. Don Germán Gamboa, ¿cómo identifico un traslado en la boleta nueva? Además, las previstas de medidores, si el cliente pone un panel de varios medidores, pero quedan unos libres, ¿cómo identificarlos a veces? La compañía requiere que se reflejen todo con las previstas. Sí, esto está fuera de este tema. Eso es un tema más de las compañías de distribución, si es que entiendo bien la pregunta. Siempre, 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 la compañía de distribución le va a pedir, obviamente, el cobertor de las terminales, digamos, de la base del medidor, y le va a pedir que quede identificado con la baquelita correspondiente hacia dónde va ese medidor. Si es una obra que se construirá después, pero se habilitó el panel de medidores, una de las grandes ventajas que tiene esto, porque en realidad, de verdad que el cambio en la boleta es en pensar en mejorar y ser mejores nosotros y en el ejercicio de la profesión, es que don Germán, a usted lo van a tener que llamar sí o sí para hacer la inspección de las siguientes previstas que quedaron pendientes, porque la boleta eléctrica ahora le permite dar única y exclusivamente la declaración jurada de los medidores de los proyectos relacionados a esos medidores que usted sí inspeccionó. Entonces, realmente, digamos, es una de las grandes ventajas de esta boleta eléctrica. Entonces, si esa era la pregunta, espero haberle contestado, pero vamos en esa dirección. Ingeniero Noel, todos los trámites relacionados con la boleta eléctrica van a revisión municipal ahora. ¿Y cómo los clasifican las municipalidades si ahora no existe obra menor? Y, por ejemplo, los proyectos que son por separación de cargas o remodelación, que no hay obra de construcción. Nosotros hicimos pruebas anteriores a todo este proceso y las que correspondían fueron tramitadas siempre relacionadas al hecho de que ya eran obras de años de construido. O sea, nosotros sí procedimos a eso y sí se comprobó que sí existía la obra y entonces se le dio el trámite correspondiente y la tasación, bueno, en ese caso no es tasación, sino el timbre correspondiente a cada municipalidad. El video que mencionan, adelante. Y tal vez ahí importante aclarar, a las municipalidades se les está haciendo un desarrollo de una cola diferenciada para este tipo de trámites, para que no esté en el mismo proceso de las otras obras de permiso de construcción. Eso nos lo solicitaron las municipalidades para poder diferenciarlos y darles un trato, ¿verdad? Aparte de lo que Expedito, son, exacto. sí, expedito. Entonces se está haciendo este proceso de ajuste en el panel de trabajo de las municipalidades. Ok, don Daniel, ¿el video que mencionan ya se encuentra disponible o por el momento aún no? Sí, el video salió ya hace semanas. Ahí pueden darle seguimiento al paso a paso del llenado de boleta eléctrica. André, y Pablo, el de la boleta de cómo subirlo a la municipalidad también ya está disponible. Lo estaban subiendo hoy en la tarde en YouTube y mañana ya va a estar disponible también en artículos del Centro de Ayuda Nuestro, pero sí, ya están los dos. perfecto, muchas gracias. Pablo Rojas, parece que la boleta no deja ingresar medidores existentes con cargas iguales. Ok, don Pablo, tomo nota porque esas son de parte de que nosotros nos retroalimentamos y vamos mejorando y empezamos a generar pruebas desde aquí. Entonces, más bien, súper agradecida de que nos diga y nosotros revisamos. Y tal vez un comentario ahí, don Pablo, muchas gracias. Ya también en una de las llamadas que tuvimos hoy con profesionales nos reportaron eso, entonces ya lo estaban atendiendo los compañeros de soporte.
Don Secundino, colega, ¿sería posible que nos puedan realizar una especie de resumen de cómo funcionaría a partir de este momento la nueva boleta? Don Secundino, lo invitamos a subir, a ver esos 2 videos y con eso le podría dar seguimiento y si no, con mucho gusto nosotros aquí le respondemos cualquier duda. ¿Por qué las municipalidades no estaban enteradas de estas nuevas regulaciones? Fui presencialmente y no supieron dar respuestas. Como les decía Javier, sí hubo un proceso, como todo cambio, como toda novedad, obviamente estamos en un proceso de que todos nos adaptemos. Entonces, no le puedo dar respuesta específica, sobre todo porque no tengo la municipalidad específica, pero sí pasamos por un proceso, obviamente. Hay que seguir trabajando en esto, pero sí le vamos a dar seguimiento un poco a las municipalidades que nos están diciendo aquí. Y reiterar, André, lo que decía hace un ratito, ¿verdad? Que nos pasen esa información para poder nosotros ubicar directamente a las municipalidades para atender cualquier duda que puedan tener. Don Aarón, para ingresar a la municipalidad el trámite eléctrico, la MUNI está solicitando qué documentos adicionales. Tal vez si vemos ese video que nos está comentando Ilse, entonces ahí nos podemos ir apoyando. Hay que pagarle otro monto por traslado de medidor. Eso ya es una respuesta municipal. Todos estos procedimientos de boleta y constancia recibido aplican para los proyectos tramitados en el 2025. No, señor, los proyectos, la boleta, el cambio de boleta es oficial desde el 6 de enero del 2026. Sí, todo trámite anterior juega con lo anterior. Ok, se requiere solicitar un servicio eléctrico para un sistema de iluminación perimetral en la propiedad. No cuenta con ninguna infraestructura existente, por lo cual se clasifica como nuevo. En el APC indico nuevo y me solicita que debo contar con uno C. Como no existe nada construido, no tengo C, por lo cual no me deja continuar el trámite. ¿Se va a corregir esa parte o qué debo hacer? Como les digo, estamos trabajando en una retroalimentación de qué es lo correcto. De todas maneras, estamos en un proceso en el que sí, todo el mundo va para la municipalidad y hay casos particulares. Realmente en esto nos hemos encontrado casos que sí se tratan distinto, pero ya sabemos que los portones, cercas, campers, bombas de agua, todo requiere un diseño eléctrico, porque usted me dice que no requiere una infraestructura, pero sí necesita donde poner un tablero eléctrico y un medidor y todo eso, que no necesariamente es una obra civil como tal, pero sí requiere un plano. Entonces, pasará por lo que hemos venido trabajando ya de hace años. Lo único distinto es que entonces entrará en la cola municipal. Eso le estaba respondiendo don Braulio. No me queda claro en qué momento se le habilita al ingeniero eléctrico para llenar la solicitud de planos, ya que normalmente el que hace el contrato APC es el civil o arquitecto, que no están sentados a la par de llenar el contrato juntos. Don Aarón, en el momento que usted va a firmar el plano, ahí se le habilita la opción de llenar la boleta. ¿Cómo se tramita un medidor para turno de pueblo que se va a colocar un terreno que no tiene plano catastro o que su uso de suelos no lo permite? Sí, entonces no lo permite hacer, don Carlos. Eh, don Carlos, todo evento requiere permiso municipal y permiso del Ministerio de Salud. En realidad existe una tipología que llama a este tipo de eventos donde ya existe el proyecto global, ¿verdad? Porque usted a un turno le tiene que poner el toldo, le tiene que poner graderías, le tiene que poner varias cosas, pero existe una tipología distinta. Entonces, lo que es importante es, repito, buscar la tipología correcta para cada proyecto que tenemos en nuestras diferentes versiones y recordar que, como les decimos, en esto lo repito, no estamos haciendo nada nuevo. Por ejemplo, los turnos, las fiestas cívicas, ya pasaban de por sí por el proceso municipal y el Ministerio de Salud, según corresponda, por otras regulaciones que no son del Colegio Federado.
Don Kevin, ¿cuál será su consulta? Si me ayudan ustedes, compañeros, a decirme cuál es la consulta de don Kevin, que aquí la estoy bajando. Kevin. Van a manejar excepciones para casas corrales que fueron construidos hace muchos años, pero que hasta ahora el dueño puede, por plata, interés o porque hasta ahora tiene electricidad presente a su propiedad. No veo justo tener que buscar un ingeniero civil o arquitecto para que haga levantamiento de un corral, por ejemplo, cuando el señor tal vez le alcance para hacer solo el trámite eléctrico. Creo que debe haber excepciones que uno desde que se sube planos lo pruebe con fotos o con declaración del dueño, que eso existía desde hace mucho. Don Kevin, nosotros lo que hacemos es un visado de planos, no podemos dar una excepción a un visado, ¿verdad? Las excepciones serían para la parte de permisos, creo que eso es una pregunta más municipal. No es novedad que nosotros pidamos las plantas. No podemos hacer un diseño eléctrico si no tenemos la planta donde diseñar. Entonces, requiere el levantamiento de un civil o un arquitecto para el diseño eléctrico de ese corral o lo que fuese. Eh, es difícil no hacerlo, no hacer un diseño sin una planta arquitectónica o civil o lo que corresponde. Yo no puedo decirles que en la vida no hay excepciones. Lo que sí les puedo decir es que no es una excepción energizar algo sin un diseño eléctrico y no tramitar la responsabilidad del profesional. Ahora bien, por ahí había otra pregunta que creo que va un poco relacionado a esto. ¿Cuál es el proceso para solicitar un medidor a una casa que se hizo sin permisos de construcción? Sí, solicitar los permisos de construcción de la casa. Esa es la respuesta. Si a mí, ustedes profesionales, a alguno de ustedes los llama y les dice, como los casos que vimos anteriormente, donde los llamaron y les dijeron, es que yo necesito energizar este proyecto y es que el proyecto no tenía permisos, en ustedes recae más responsabilidades de lo que ustedes creen. Recae la responsabilidad del manejo de aguas, del retiro de fuentes de agua, de haberlo hecho en una reserva natural, todo eso recae en ustedes mismos. Entonces, ahí es donde más bien aplica una ingeniería integral basada siempre dentro de nuestra misma especialidad, la eléctrica, el hecho de que existe la ética profesional, de que si el permiso está sin construcción, si la casa o la residencia o el proyecto está sin construcción, evidentemente recaigo yo en ser parte del problema y eso es lo que debería de haber una conciencia ética de nuestra parte. ¿Me ayudan a ver cuáles quedan pendientes por ahí? Nada más, Andrea, perdón para aprovechar esa pregunta que también algunos otros lo han hecho. Vamos a ver, empecemos por la dinámica básica. El único ente que otorga permiso de construcción es la municipalidad. Nosotros sabemos bien que muchas veces se dice, en la calle es una norma, voy por los permisos del CEFIA, ¿verdad? Entonces, nada más recordar, el colegio no otorga ningún permiso. El trámite del permiso de construcción requiere de un trámite previo, para decirlo de manera secuencial, que significa el registro de responsabilidad profesional. Esos son los artículos que tiene la ley orgánica del CEFIA 53-54. De hecho, la misma ley orgánica dice que todo plano deberá contar con el sello del Colegio Federado para que pueda ser presentado ante las oficinas encargadas de autorizar esas obras, o sea, las oficinas del gobierno encargadas de autorizar esas obras. O sea que tampoco es el CEFIA el que autoriza una obra, y aquí estoy hablando Ministerio de Salud, AIA, bomberos, etc. Entonces, a nivel de secuencia, ¿verdad? Siendo la municipalidad la única que otorga el permiso y en el entendido que el decreto de tramitación 36.550 estableció unas categorías y obras como viviendas unifamiliares no van a revisión de salud, no van a revisión de bomberos, eso fue parte de lo que el colegio trabajó hace ya más de 20 años. Genera un trámite entre el colegio y la municipalidad.
Entonces, teniendo eso claro, puede ser que una obra no tenga permisos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se hace un trámite de solo la parte eléctrica? O voy a decirlo diferente, ¿qué pasa si hay una casa que no tiene permisos y la municipalidad le obliga a ponerlo a derecho? Déjenme hacer un paréntesis acá. En la dirección de operaciones también está el departamento de inspecciones. Nosotros hacemos alrededor de 11,000 inspecciones al año y tenemos un reporte histórico de un 23% de obras sin permiso, siendo la mayoría obras habitacionales, algunas bodegas y sobre todo este tipo de proyectos de muy baja metraje o, ¿verdad?, viviendas unifamiliares. Entonces, cuando una municipalidad pide a un profesional poner a derecho, antes, y estoy diciendo hace 20, 25 años, había un trámite que era de levantamiento y se llamaba así levantamiento de obra construida. Entonces el profesional venía al Colegio Federado, tramitaba ese levantamiento y con eso se iba a la municipalidad y se podía generar todo el trámite. Eso se eliminó hace ya alrededor de unos, y se me corrige, 20 años, 18 años, 20 años, cuidado si no más. Sí. ¿Qué se le pide entonces a una construcción que no tiene permisos? Que la ponga derecho. ¿Qué significa para el profesional civil, arquitecto, ingeniero en construcción eso? ¿Hacer los planos nuevos? Sí. ¿Asumir la responsabilidad completa? Sí. Eso es lo que establece el Código Federal y así establece la norma. Entonces, yo entiendo, y nosotros créanme que tenemos la consulta cuando se le pide solo la parte eléctrica. Ahí nada más, y el cuidado siempre de la recomendación en la dimensión ética, legal y contractual, es que puede que haciendo ese trámite y haciendo esa instalación, en el entendido que claramente no estaba antes, podría disparar los esquemas de inspección municipal, ya será tema de otro día, cuánto fuerte y diligentes puedan ser estos, pero podría disparar ese trámite y ahí se le solicite a esa familia el trámite del permiso de construcción y significará poner a derecho la obra civil y obviamente pues, la parte nueva. Por eso, cuando hablamos con las municipalidades y todas estas 11,000 inspecciones que nosotros hacemos, cuando hay algún tipo de falta, eso se le comunica a la municipalidad y las municipalidades hacen lo mismo. Colegio, viera que tenemos una obra en tal lado, ¿está registrada ante ustedes? No, viera que no. Bueno, podemos ir a verlo, sí. ¿Cuándo se construyó? Ah, no, es que la persona lo dice que tiene mucho tiempo, que puede ser cierto. Pero en otros casos, obra recientemente construida y se ve por el tipo de materiales, por el tipo de diseño y hasta por los comentarios que hacen las personas que trabajan ahí. Entonces, sí dimensionar, ¿verdad? Que hay una responsabilidad que recae en la municipalidad y hay otras responsabilidades que recaen en los entes encargados, en el caso del Colegio Federado, de sellar las obras, registrar la responsabilidad profesional y generar y gestionar las plataformas, las instituciones del gobierno de autorizar esas obras y la municipalidad de otorgar el permiso. Podría ser temas, como decíamos hace un ratito, de obra menor, ¿verdad?, que tienen sus trámites particular, pero también es cierto que podría haber algún tipo de obra específica que en esos casos, pues obviamente nos ponemos a disposición para que cada uno de ustedes, si tiene una situación como tal, podamos entender bien y poder asesorarlos en el trámite. No sé si en este ratito ya, Brian, vimos por dónde íbamos en las consultas. Claro, a ver, si gustas, ya les indico por dónde quedamos. Por favor. Ok. Ok, quedamos por don Camilo Boniche. Si gustan, les leo la consulta y ustedes contestan. Adelante. Ok, ¿cómo es el proceso municipal? Entonces, el flujo sería tramitar el proyecto de la MUNI, solo eléctrico, y cuando la MUNI dé el permiso, se tramita en el APC. Ese tal vez expliquemos, es al revés, Mafi. No, es al revés. Bueno, el flujo es así, ¿verdad? El registro ante el CEFIA de responsabilidad profesional, ¿qué significa eso? El contrato, los planos, ¿verdad? Y cuando lleno el contrato, si yo respondo sí a la pregunta esta que se explica si hay obra eléctrica, salen todos los datos, ¿verdad? De la boleta que ya conocíamos, del nuevo formato ahora. Y una vez que todo esto ingresa al CEFIA, se hace el registro, se sella, bueno, cancela y se sella. Y posterior a eso es que el profesional que completó el contrato, el profesional a cargo del proyecto, que tiene que subir la solicitud a la municipalidad.
Entonces, el video que yo les comentaba es de ese paso, cómo subo la solicitud a la municipalidad, ¿verdad? Y todavía en ese momento yo no tengo las boletas, aunque en la plataforma completé la información. Todavía no las tengo porque lo que se cambió en este flujo es que al final, cuando la municipalidad me otorga el permiso de construcción, yo voy a la sección de gestionar documentos de la PC y ahí descargo y gestiono los documentos y ahí ya los voy a tener para descargar. Entonces, el flujo es CEFIA, luego el profesional, el CEFIA registra, cancelan los montos correspondientes y luego el profesional sube la solicitud a la municipalidad y finalmente, cuando la municipalidad ya me da el permiso, obtengo las boletas. Hay una diferenciación entre si hay un contrato en el que solamente hay un profesional, por ejemplo, arquitecto, civil o ICO, y si hay un contrato en que venga con un ingeniero electricista, que por ahí vi una consulta de eso. Cuando hay, por ejemplo, responsable de obra eléctrica, ingeniero electricista, electromecánico, mantenimiento industrial, cuando ese profesional puede ver las boletas y llenar la información cuando el proyecto tiene el permiso. Hasta en ese punto es que se habilita que el profesional complete la plataforma. En la parte también de gestionar documentos técnicos, completa la información y ya puede descargar la boleta. Entonces, sí hay esta diferenciación, que no es que el civil o el arquitecto va a tener que tener al ingeniero electricista a la par dándole los datos para completar. Cuando está acompañado, sí es el profesional de obra eléctrica que completa esos datos, pero hasta el final, hasta que el proyecto tenga permiso de construcción. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente sería de don Raúl Bogantes Conejo. Yo aprobé 2 proyectos y nunca me pidió llenar la boleta y consultamos a la APC y nos indicaron que hasta que saliera de sellos municipales. Es eso lo que estaba explicando. Si el contrato es con un profesional de obra eléctrica, electricista, electromecánico, mantenimiento industrial, hasta el final es que van a llenar esos datos para poder descargar documentos. Ok. Aquí tengo una de don Luis Diego. ¿Cómo se tramita un medidor que fue retirado por el CNFL y luego se desea solicitar una nueva conexión en una casa construida hace 20 años? Vamos a ver, si fue retirado, obviamente supondré que al ser una obra ya construida y que estaba energizada, ya tiene NICE. Ahora bien, alguien ponía el comentario aquí mismo, ¿cómo asumo una responsabilidad de que la instalación está bien? Procederá de la forma en la que veníamos trabajando, eso no ha cambiado, ¿verdad? Procederemos a hacer el levantamiento, hacer las mejoras correspondientes para que la instalación sea realmente segura, ¿verdad? Será nuestra responsabilidad que sea segura, se tramitará por la plataforma de APC y ni siquiera es por un proceso manual, es por un proceso automático, sigue, aunque ustedes, cada profesional, debe pasar por el proceso de subirlo a la municipalidad. Entonces, sí, sigue el mismo procedimiento que hemos venido explicando. Ok, tengo otra consulta de Natalia Auxiliadora Jiménez Salas. ¿Cómo protege el CEFIA a sus abonados si una obra sin permisos de construcción en su momento? ¿Por qué exponer a los arquitectos y civiles a hacer planos de obra gris que no es tan fácil de inspeccionar como una instalación eléctrica para pedir un medidor? Vamos a ver, esto es otra materia, ¿verdad? La responsabilidad profesional es el concepto de que nosotros, y lo tenés clarísimo, el Colegio Federado protege a sus profesionales capacitándoles, dando las herramientas necesarias para poder atender y brindar el servicio profesional que corresponda. Ahora bien, si ustedes, profesionales, se ven comprometidos a firmar una obra que saben que se va a caer, se va a quemar, pues creo que en eso todos tienen libre albedrío, ¿verdad? Todos pueden tomar una decisión muy profesional. Entonces, aquí es un llamado a que respetemos nuestra profesión y sepamos que si la instalación se va a quemar, no hace diferencia el hecho de que yo la firme o no la firme, igual se va a quemar.
pero lo que sí cambia es tu responsabilidad profesional, porque nosotros tenemos una responsabilidad civil sobre nuestros servicios profesionales. Entonces ahí ya entramos en otra materia que es la parte de la regulación del ejercicio profesional. Perfecto, muchas gracias. Bueno, don Johan Corrales Quiroz, intento ingresar al trámite de instalación eléctrica a la municipalidad, perdón, pero a la hora de llenar los requisitos, la casilla que se indica el número de pisos no se me habilita, por lo tanto no puedo subir el trámite a la municipalidad. ¿Por qué? El trámite lo hice con número de NIS y otro trámite que hice con OC. Si se habilita la opción o esto lo responde el video nuevo que se sube mañana. Sí, vamos a ver, la forma de subir el trámite profesional, lo decía la arquitecta, ya les va a dar como una guía importante y entonces ya con eso creo que les respondemos, no sé quién era, pero vamos en esa línea de que cada profesional lo subirá con el número de pisos, es tal cual, si es un piso, dos pisos, tres pisos, así se llena en la parte de la boleta, pero lo verán en el video. Perfecto, muchas gracias, don Mario Amador. Se debe entender que este no es un trámite de medidores. Hemos recalcado que toda obra eléctrica es un diseño, es un servicio de consultoría que atrae, además de una solución técnica, una responsabilidad asociada por la obra. Es parte de fomentar la responsabilidad profesional. Dejemos de pensar que es un trámite que se cobra por firmar una boleta. Son honorarios por un servicio profesional. Ese es un comentario de don Mario. Ok, aquí tengo una consulta. Consulta de contenedores que se venden con la instalación eléctrica incorporada. El plano eléctrico que suministra el fabricante del contenedor se debe hacer un plano nuevo y con esto se pide colocar la cometida, perdón. Ahí tal vez, porque no entendí bien la consulta, pero bueno, si son contenedores, igual es un trámite que se hace ante el CEFIA, que lo que nos tramitan a nosotros es las obras eléctricas o mecánicas que tengan que desarrollarse para instalar, para poder habilitar, perdón, el contenedor, ¿verdad? Que a veces son, no sé, que los usan temporales para oficinas, en construcciones, o a veces ya son para proyectos fijos, pero y en el caso de contenedores se tramitan las obras, por ejemplo, la eléctrica que se requiere para que ese contenedor sea habitable. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí otra consulta. ¿Cómo puede un profesional asumir la responsabilidad de una obra que no se tiene un registro de la forma en que se construyó? Creo que eso ya lo respondimos, Brian, por aquí. Ok. Ok, bueno, tengo una consulta más por acá de Gerald. Esto es como... Ajá. Ok, ok, aquí tengo un comentario de Paul Vargas. Bueno, si es un requerido un plan remedial en verificaciones eléctricas para renovar permisos del Ministerio de Salud, al ser una obra eléctrica sin modificaciones estructurales, es necesario la aprobación de la municipalidad, perdón. Vamos a ver, recuerden que lo mencionábamos anteriormente, siempre revisen la tipología adecuada, es responsabilidad de todos los profesionales revisar y dar la asesoría adecuada a nuestros clientes. ¿Verdad? En este momento estamos con el tema de boletas de llenado. Cualquier duda particular podemos verla puntualmente, pero lo que yo les recomiendo es siempre, como responsabilidad profesional, es estar capacitados para asesorar a nuestros clientes. Entonces, no todo es una instalación eléctrica, como tipología. Deben tramitarla de la manera que corresponde en la tipología correspondiente. Brian, ¿seguir leyendo vos?
Sí, perdón, tenía el micrófono cerrado, disculpe. Andrés, sí, tengo una consulta más de don Diego. ¿Cómo puedo gestionar un trámite de una remodelación eléctrica donde ya hay medidor, pero se requiere gestionar boleta eléctrica, ya que hay que gestionar el cambio de base y acometida? Esto lo piden las distribuidoras. El sistema nuevo no lo deja, ya que pide número padre y no existe, ya que la instalación es muy vieja. Sí, lo que tiene que hacer es, obviamente ya va a tener un MICE, don Diego. Usted tiene un MICE, entonces ya se va en esa línea de seguir con el MICE o si tiene, no sé, que en este caso me está diciendo que no, pero ya se va en esa línea, en la línea del MICE. Ok. Andrés, tengo otra consulta, ya te indico. André, bueno, no sé, bueno, bueno, por acá me están indicando mucho que si se puede pasar el video del tutorial, ¿verdad? No sé si Ilse y André, bueno, pueden explicar tal vez exactamente dónde lo pueden encontrar. Sí, voy a buscar los enlaces y los pongo por acá. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra consulta por acá. ¿Se puede solicitar la constancia temporal posterior a haber procesado un contrato? Sí, eso continúa siendo prácticamente igual. La diferencia es que usted tiene que llenarlo porque puede ser que usted entre como DT o puede ser que no entre como DT y usted sí quiere asumir la responsabilidad de la obra temporal. Pero sí, sí lo puede seguir haciendo prácticamente de la misma manera. Ojo, compañeros, la obra temporal, al ser un proyecto relacionado a un proyecto de construcción, pues pasará para el proceso constructivo. Usted podrá construir en el momento, como todos los procesos constructivos que van a la municipalidad, podrá construir cuando ya tenga su permiso de construcción. Nosotros damos visado eléctrico, o perdón, nosotros damos el visado del trámite y el permiso de construcción lo da la municipalidad. Entonces, para nadie es nuevo que las construcciones empiezan cuando se da el permiso de construcción. Muchas gracias, André. Tengo otra, el detalle de los proyectos meramente eléctricos, como por ejemplo el sistema de videovigilancia de la PC, hoy no tiene opción de cómo avanzar y procesar el contrato. Perdón, el sistema de videovigilancia Ok, el APC hoy no tiene opción de cómo avanzar y procesar el contrato de videovigilancia. de videovigilancia, correcto. No sé si gustas que le abra el micrófono al profesional para que te pueda explicar un poco mejor, tal vez. Eh, sí, sí, por favor, para entenderle. No sé si es que va a pegar un sistema de CCTV y como en un sistema de condominio y quiere poner un medidor nuevo, no lo sé. Ok, adelante, don Ronald, ya tiene el micrófono habilitado. Gracias, muy amable. Mira, la consulta en realidad va enfocada a lo siguiente. Existen casos en los cuales fincas, y esto lo hablo desde la posición como profesional y también como trabajador de una distribuidora, requieren implementar sistemas de seguridad donde tienen, por ejemplo, sembradíos de café, sembradíos de aguacate, y para ello pues necesitan energía eléctrica. Entonces necesitan un medidor, un servicio eléctrico para ello. Ese para un caso, ¿verdad? En el sistema actual de la PC, si uno ingresa a querer tramitar un proyecto como ese, marca la opción otro, obra nueva. A partir de ahí se le habilita tener que colocar un número CEFIA de la construcción padre. Evidentemente, en ese caso no va a haber un número CEFIA de construcción padre. Entonces, no se puede avanzar más, no se puede, por tanto, procesar el contrato. Y entonces no se puede avanzar con el registro de la obra eléctrica, que es ese, por ejemplo, un sistema de vigilancia. Lo mismo podría aplicar para un sistema de recarga de vehículos eléctricos. Y particularmente tengo un caso así, donde un propietario tiene vehículo eléctrico y desea tener una cometida para poder recargar su vehículo en la finca.
¿verdad? Entonces, en este momento no se puede avanzar con proyectos de ese tipo, ¿verdad? Porque no tienen un OC de construcción PAD, ¿verdad? Y pues sí corresponden a obras nuevas. Evidentemente, habrá que obtener el permiso de construcción asociado a esa obra eléctrica, electromecánica o de telecomunicaciones que corresponda. Pero la pregunta es, ¿cómo avanzo con el proceso del contrato? Porque a hoy en el formulario de la solicitud de sellado de boleta eléctrica, no existe esa posibilidad. Si gusta, recuerden, nosotros estamos como para casos especiales y los entendemos. Tampoco para nadie es un secreto de los que estamos aquí, que nosotros, digamos, la municipalidad es la que siempre nos levantaba la mano a esto y se proceden con otras formas de generar el trámite. Ahora bien, puede intentarlo. Si quiere, lo podemos ver el caso particular eh, porque esos casos particulares, digamos, como que el vehículo de carga eléctrico, habría que verlo particularmente a dónde, qué salida es, a dónde va a poner el tablero y todo eso. Seamos sinceros, requiere un diseño, ¿verdad? Eso no Sí, lo sí. vamos a quitar, ese es pero puede ser que sí, que es cierto, no tengo una obra relacionada, no tengo un ICE relacionado, y entonces sí, se atiende como un caso particular. Si gusta, pueden ver los videos de subir los municipales y cualquier cosa si me escribe a este correo, que es el que estaba ahí en el webinar, o Brian les comparte, nosotros lo podemos ver caso a caso. Entonces, para entender, en adelante, todos este tipo de solicitudes van a tener que atenderse de manera particular. No existirá una opción en la cual pueda atenderse como obra nueva, meramente eléctrica, ¿verdad? Y es evidente que tiene que tener un diseño asociado, su sistema de puesta a tierra, sistema de protecciones y demás. Entonces, siempre habrá un proceso particular para todos estos casos. Esto lo consulto porque nosotros de cara a los usuarios que nos llegan con estas necesidades, tenemos que orientarlos, ¿verdad? Y consideramos que quizá podría haber sido no tan atinado no considerar esos casos antes de haber implementado el cambio en el proceso en el APC. No, De- no, sí. le estoy hablando de su caso particular porque es una de las cosas que estamos trabajando en este momento. Ok. Entonces, le estoy hablando de su caso particular porque es parte de los procesos en los que estamos trabajando. Excelente. Entonces, en poco sentirán ese cambio todos, pero digamos, por el momento, porque en este momento es particular para darle la seguidilla, sí, se le va a Perfecto. tratar como un caso particular, no, o sea, con las disculpas del caso. La minoría son casos particulares y eso se los podemos dar fe nosotros a nivel de trámites y les podemos dar fe nosotros a nivel de inspecciones. Correcto. Entonces, yo no puedo decir que el mundo entero miente, pero también les puedo dar los números de las inspecciones y de los trámites que nos hemos encontrado a nivel Sí. de calle. Entonces, yo sé que particularmente si levantas la mano y levantas el micrófono y dijiste vos, en este caso perdón, ¿cuál es tu nombre? Ronald Castillo. Don Ronald Castro no se va a exponer ante 300 profesionales que estamos conectados, o 100 o no sé cuántos, y ante el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos a decirme que voy a hacer una estación de carga y que es una construcción ilegal. ¿Sí me explico? Entonces, Correcto. denos chance para hacer las mejoras y los ajustes en los que están trabajando, pero ese caso particular lo podemos ver. Aquí hay profesionales de la oficina conectados y lo podemos ver, y ellos también lo podemos ver, pero sí, sí estamos en el proceso de mejora. Cosas Muy pueden bien. cambiar, pero lo que no va a cambiar es que todos vamos para la MUNI. Sí, y tal vez me permito tal vez el espacio para una siguiente consulta que se la saltaron ahí en el proceso. En este caso particular, vamos a ver, nosotros tenemos registrados cerca de 5.000 servicios eléctricos con casas alimentadas a 120 voltios. Muchas de esas Ujú. casas fueron construidas 25, 30 años, incluso más hacia atrás, y evidentemente la probabilidad de que hayan sido construidas sin permisos de construcción es sumamente alta. Sin embargo, ya cuentan con un permiso, ya cuentan con un servicio eléctrico.
Entonces, surge la duda en las opciones de tipo de obra. Si, vamos a ver, en mi interpretación correspondería a una remodelación cambiar la atención de servicio de 120 a 12240. Sin embargo, al uno marcar la opción de remodelación, nuevamente le aparece el número C con el que fue construido. Eh, mi proyección es que si un usuario de este tipo encuentra que va a requerir tramitar permisos de construcción o actualizar los permisos de construcción de su casa para cambiarlo de 120 a 240, la probabilidad de que no lo lleve a cabo es sumamente alta por los costos que eso tiene asociados y toda la gestión que tiene asociada. Y eso sin lugar a duda tiene un efecto negativo para las empresas distribuidoras, ya que el balance de carga a nivel de tensión en una red de baja tensión, secundarios, como comúnmente los conocemos, es sumamente valioso o positivo que hayan cargas 240. Entonces, mi pregunta es si específicamente esos cambios 120 a 240 van en el rubro de remodelación o se tendrán que ir en el rubro de ampliación o separación de medidor, que cosa que no me parece que corresponde, que es la opción donde se permite avanzar el proceso con número de NICE existente. Vamos a ver, si yo paso un proyecto de 120 a 240, indudablemente es una remodelación porque necesito ejecutar cambios en la obra eléctrica, ¿verdad? ¿Correcto? O sea, no es como que yo simplemente cambio el voltaje y listo. Estoy Así cambiando es. algo, por lo tanto estoy remodelando algo. Necesito un permiso. Claro, sí necesito hacer permiso porque no nos vamos a quitar el hecho de entrar a la municipalidad para darle la seguidilla. Podés entrar perfectamente con el NICE actual, eso no te va, o sea, no te va a parar el proceso. De si los años de construcción conllevan a que yo lo construí legalmente hace 10, 20, 30, lo hemos mencionado anteriormente, que los otros no damos un permiso de construcción, entonces no podemos nosotros juzgar lo que se dio o lo que no se dio. Cada municipalidad lo tratará según sus regulaciones. Correcto, sí. Bien. Bueno, me queda más o menos claro porque es una remodelación del sistema eléctrico. Se avanza a obtener permisos de construcción de la remodelación del sistema eléctrico, pero en la opción actual, en la casilla de remodelación, pide el OC de la construcción padre. Es ahí donde ya hay que referirse al permiso de construcción de la obra civil o de la obra completa hace X cantidad de años. Y es donde eventualmente podría existir o comenzar a darse una baja resiliencia por parte de los usuarios a llevar a cabo si no lo tienen, llevar a cabo la contratación de un ingeniero civil, arquitecto, no sé, estar al día con los impuestos en la MUNI. Hay una serie de potenciales riesgos que tienen los usuarios a la hora de decir, bueno, voy a poner mi construcción al día y que los frene entonces a llevar a cabo una acción que es beneficiosa para el sistema eléctrico nacional, como es tener una cometida no en 120 voltios, sino 120, 240, y es evidente con respecto al crecimiento de el uso eléctrico en las viviendas, ¿verdad? Que estamos experimentando una subida en la demanda por una electrificación de la sociedad. Entonces, quizá valdría la pena analizar el caso de esas viviendas existentes que no se construyeron con permisos de construcción y que tienen un servicio 120 voltios que pueda. Yo entiendo que no es el CEFIA el que genera la excepción, pero sí puede generar el espacio para que en conjunto con las municipalidades, así como se tomó esta decisión, puedan crearse excepciones para ese tipo de usuarios que tienen tal vez 30 años de tener un servicio 120, lo que quieren es pasarlo a 240, se tramitan los permisos de construcción de la remodelación eléctrica correspondiente, pero no está sujeta a el permiso de construcción de la obra civil como tal. Entonces, es como un comentario y un llamado a trabajar, ¿verdad? Porque son casos que definitivamente hay que cubrirlos de alguna manera y buscar el bien para de la sociedad en general, y eso viene pasando por el sistema eléctrico nacional
y nosotras distribuidoras que tenemos que lidiar con esos desbalances de carga en las redes de distribución. Sí, no, no, y como le digo, sí van a notar cambios que hemos venido trabajando, estamos en un proceso, Ilse lo mencionó en su presentación, hemos venido haciendo los ajustes necesarios que hemos visto que se requieren, siempre en atención al hecho de que creemos en la regulación del ejercicio de la profesión de manera digna, con lo que obviamente nosotros nos preocupamos también porque siempre se aplique el buen ejercicio. Entonces, obviamente les toca ir, diseñar, revisar puestas a tierra, medir tensiones, cambiar tableros si aplica, cambiar protecciones, todo lo correspondiente a la parte del cumplimiento de la normativa. Te sigo, Brian. Claro, André, ok. En una municipalidad que sería lo que revisan ellos, revisan igual que lo hacen en el CEFIA. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos el cumplimiento del reglamento del trámite de planos. Eso es lo que hace el CEFIA. Cada profesional revisa su trabajo y se hace responsable de su trabajo, ¿verdad? Sabiendo que tiene responsabilidad civil por lo que firma. Si la municipalidad revisa la parte eléctrica, pues la mayoría de las municipalidades no tienen un profesional eléctrico, sino que ellos se aseguran del cumplimiento también de su normativa y ellos sí dan el permiso de construcción. Entonces, en ese caso, pues si el cable cumple o no cumple, no creería que la municipalidad revise los calibres de los conductores o las protecciones o la coordinación de protecciones. Eso ya cada profesional lo tuvo que haber pasado por esa memoria de cálculo. Gracias, André. Ok, tengo otra consulta por acá. Dame un segundo. Ok. ¿Cómo va a apoyar el CEFIA para que los ingenieros eléctricos comprendamos requerimientos de trámites municipales para que podamos brindar un mejor servicio a los clientes? Si las municipalidades no dan las excepciones de trámites municipales, recuerden, los ingenieros eléctricos no tramitábamos los permisos municipales, por eso no tenemos claridad de esta situación. Sí, o sea, sí los entiendo, pero es un proceso como todos los profesionales pasamos por un proceso de aprendizaje en todas las versiones. Los cambios conllevan a la capacitación constante, así como nos capacitamos en el cumplimiento de la norma, así como nos capacitamos cada vez que cambia y se actualizan los códigos, lo que en este momento se está diciendo, sí, tenemos que pasar por un proceso de capacitación y un proceso de aprendizaje de cómo pasar por los trámites ante la municipalidad. Perfecto, muchas gracias, André. Bueno, tengo una consulta de don Braulio. ¿Cómo clasifico el trámite para una reconexión de un servicio eléctrico que fue suspendido? Si me voy por la línea del NIS, tengo que llenar los datos del otro medidor, de lo cual no existe. Yo lo necesito es reconectar un servicio eléctrico. ¿Cómo procedo? Brindando el servicio profesional adecuado. Yo no puedo dar permiso de que algo se reconecte si no he revisado la instalación eléctrica y si no cumple los requerimientos eléctricos tal cual según la normativa, y eso me lo aseguro siempre con un plano. Eso no es nuevo, ¿verdad? Eso no ha cambiado. El cambio aquí es técnicamente, que tampoco es un cambio porque los permisos municipales no son novedad, es el proceso que nosotros como eléctricos subiremos nosotros los permisos a la municipalidad. Ok, André. Tal vez Ilse nos ayuda un poco con el tema que están preguntando aquí, Ilse, del tema del cobro municipal. Eso es por porcentajes. Ilse nos podrá aclarar un poco. Y las municipalidades, cuando uno somete un proyecto de revisión, bueno, van a verificar lo que a ellos les corresponda. Y una vez que ellos ya decidan que el proyecto sí se le puede otorgar permiso de construcción, van a generar un monto a pagar.
Y la municipalidad, bueno, eso les va a llegar en el sistema APC municipal, les va a llegar una notificación que ya la municipalidad se pronunció, les va a llegar un correo y con el monto a pagar. Las municipalidades cobran, sí, el 1% del valor que se haya reportado en el contrato o en el cual el CEFIA hizo el sello o hizo la tasación y el registro, perdón. Entonces, cuando ya el profesional tiene ese monto, pues se cancela en las cuentas de la municipalidad para que le otorguen el permiso de construcción. Estaba revisando lo del video de cómo subir todo esto a la municipalidad, que está explicado estos pasos, pero todavía no lo subieron a YouTube, está para mañana, entonces mañana podemos compartir los enlaces, se los pasamos a los compañeros del CIEMI para que se los puedan trasladar. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, don Diego, aquí tengo, André, le damos la palabra a don Diego, ¿verdad? Para que él pueda realizar su consulta. Ok, voy a habilitar el micrófono, entonces adelante. Hola, buenas noches. Es que, vamos a ver, es con respecto a la pregunta que se hizo del tema de las remodelaciones eléctricas, que yo siento como que no quedó muy clara ahí la respuesta. Tengo una remodelación eléctrica donde no se estaba modificando nada estructural, digamos, nada de la construcción existente. Es una construcción que no tiene número de CEFIA, o como dijo el compañero, son construcciones muy viejas. Cuando uno lo tramita, le pide a uno el número de CEFIA padre o el NICE. Si uno le pone el número de medidor, ¿verdad? No lo deja continuar porque le pide las dos. O sea, el sistema no lo deja con solo una opción. Entonces, ¿cómo tramita uno ese tipo de remodelaciones? Porque se necesita gestionar la boleta eléctrica, porque es un ejemplo, porque se va a necesitar un cambio de acometida, un cambio de base, y la empresa distribuidora no va a permitir hacer todo eso si usted no le presenta toda esa documentación. Entonces, ¿cómo hace uno para avanzar en ese trámite? Tal vez, André, expliquemos el uno u otro. Sí, no, vamos a ver, como les digo, hay proyectos de proyectos, nosotros estamos en un tema de ajustes sabemos que hay proyectos de proyectos, pero sí, claramente, si usted tiene una remodelación va a tener NICE. Ajá, ¿verdad? correcto. O sea, Pero eso no es pero el sistema le pide sí o sí el número CEFIA, y si no lo tiene, no se lo marca en rojo, no puede avanzar. Esos son, Ajá. perdón que les interrumpa, Ahí, esos son los adelante. ajustes que estamos generando. Que el sistema permita poner uno o el otro de acuerdo al tipo de proyecto y no que pida los dos. Entonces, eso Ok. es lo que se está trabajando actualmente. Ok, en esos casos de remodelación eléctrica, es un trámite que solo sería con el CEFIA. No veo el motivo de por qué tiene que ir a municipalidad donde la infraestructura es la misma, no está cambiando en nada, solo están más bien mejorando la infraestructura interna, pero eléctrica. Entonces, Don Diego, es que ese es el punto, por eso nosotros les dimos los antecedentes, por eso queríamos ponerle los antecedentes. La realidad nacional es que nosotros se estaban tramitando aquí el visado de hasta 250 trámites de instalaciones eléctricas diarias, y el 80% eran obras relacionadas a construcciones ilegales. 80%, los números eran altísimos. Nosotros pues tenemos la lista de todos los profesionales que mencionaban en este chat, que dicen es que cobran 35,000 colones. O sea, teníamos profesionales
que en el año 2025 tramitaron 695 trámites de medidores y ninguno era en un panel de medidores. O sea, nosotros no estamos en contra de ustedes, estamos en contra de la construcción ilegal, que no es que es, estamos trabajando en beneficio del país. Somos un mejor país entre mejor construyamos. Y nosotros en nuestro Pero en ese campo caso, profesional, digamos, que nos toca en la parte eléctrica, es asegurarnos que la municipalidad forma parte de la regulación de ese trámite profesional. es que digamos, vamos a ver, yo le entiendo esa parte, pero digamos, esas son para eso está la fiscalización que ustedes hacen, ¿verdad? Para determinar ese tipo de cosas. No todos esos trámites, como en este caso que yo estoy indicando, que son remodelaciones, que hay que ir a la empresa distribuidora a pedirle el aumento de acometida, no se lo van a dar si yo no les llevo una boleta eléctrica, digamos, teniendo un medidor, teniendo servicio. Eso igual aplica para los cambios de voltaje 120-240 que mencionaba el compañero anterior. Entonces, digamos, nos dejan como fuera de todos esos procesos, digamos, por esa parte. Nada más una pregunta, don Diego, ¿por qué usted se siente lejos del proceso? ¿Por qué siente que está fuera del proceso si más bien el proceso es completo suyo de principio a fin? No, digamos, si a nosotros, no, si ya el trámite lo hace a uno a que involucre al ingeniero civil y el arquitecto, nos deja fuera a nosotros del proceso. Algo que tal vez no requiere que un arquitecto y un civil tramite. Al final de todo, entonces, todos estos trámites, los van a tener que hacer los arquitectos y los civiles, porque nosotros no vamos a poder hacer nada. Tal vez lo mencionaba Javier al principio. Yo creo que lo que necesitan es involucrarse un poco más en los procesos de construcción, porque en ninguna de las partes de tipología, instalación eléctrica, ya sea en su versión, remodelación, nuevo o ampliación de la instalación eléctrica, en ningún proceso nosotros, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se les va a pedir un ingeniero civil o un arquitecto. Ahora bien, si la construcción no estaba derecho, que lo mencionaba Javier, pues les corresponde, como todos los demás que sí lo hicieron a derecho y siguieron las reglamentaciones nacionales, ponerse a derecho, como corresponde, pero en ningún momento la tipología de instalación eléctrica los llama a buscar un arquitecto o un ingeniero civil. No sé, digamos, en esa parte ahí donde nos pedían, pero bueno, ya ahí la compañía dijo que iban a hacer esas modificaciones de que le permitieras uno u otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si con eso, por lo menos en este tipo de trámites, podemos avanzar en esa parte, ¿verdad? Lo demás a mí me queda claro, yo sé que hay muchas construcciones ilegales y eso está bien que lo regulen. Lo que sí, digamos, ahora con estos cambios sí vi como que en esas partes no se pueden. Y me preocupa también la parte que ahora ya vamos a depender de la municipalidad, que es una entidad poco eficiente, digamos, entonces ahora va a ser como más burocrático el proceso, ¿verdad? No sé. Antes cuando era directamente con el CEFIA, siento yo que era más ágil todo. Ahora no sé qué va a pasar con esto, ¿verdad? Sí. Tal vez si contesto las últimas, quedo una en la tarea de decirles que he visto ahí varias sobre el tema de el INS. Aquí hay un poco de capacitación sobre el ejercicio profesional. Hasta quien entra a nuestra casa deberíamos nosotros tener, porque es responsabilidad civil lo que pasa en nuestros hogares. O sea, la póliza del INS tampoco es nada nuevo. Ahí nos falta un poco de, ¿verdad? Como de meternos en este rol de la parte de la ejecución de trabajos, de que todos deberíamos de tener una póliza del INS y es parte de todo lo que venimos, de los que trabajamos en construcción desde hace años, cumpliendo
con el tema del IMSS. No es un seguro suyo como diseñador, es un seguro de los trabajos que se van a realizar internos y así son tasados según los porcentajes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eso tampoco eso es nuevo, no es nada nuevo el tema del tema de lo del IMSS, que lo vi en las preguntas. Y no sé, creo que quedaríamos en eso. Si alguien levanta la mano como última oportunidad y me dicen si queda alguna duda técnica importante de que no quede la duda ahí abierta, me avisan y ya cerramos con esto. André, tengo a don Henry Obregón con la mano levantada. Adelante. Adelante. Listo, don Henry, ya está habilitado el micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, solo quería consultar, o buenas noches. Sí, entendí que ustedes van a dividir estas solicitudes, digamos, las que son solo de remodelación, en una casilla aparte para que la municipalidad las pueda ver más rápido. Entendí así. O sea, van a estar separadas de las que son obras ya con, porque entiendo que en la remodelación eh, se manda a la municipalidad va a verificar si en efecto no hay una construcción nueva, sino que sí ese inmueble ya existía en el cantón como, tal y como está, y entonces ellos dan el permiso. Pero entonces ustedes dijeron que esa casilla para ese tipo de trámite está por separado. Sí, efectivamente, las municipalidades van a tener una cola separada. Estamos trabajando en eso. Me imagino que el objetivo es que sea más rápido, ¿verdad? En dado caso, o sea, porque vamos a ver, eso lo van a hacer, me imagino que inspectores, y ya tienen bastante trabajo en cierta forma, o sea, en qué momento, cuánto podría durar una remodelación, que para después que le digan, bueno, mira, sí, era remodelación solo eléctrica, pero un mes después, porque la municipalidad no tenía la capacidad en el momento para poder atenderlo. Tal vez yo siento que lo que los compañeros se refieren no es, en muchos sentidos, no es si es ilegal o no. Obvio que si llegan al lugar y es un segundo piso que acaban de hacer y se nota porque el material liviano está recién pegado, pues obviamente la municipalidad tiene que actuar y separa esta parte, pero los que no tienen que pagar por los que sí, ¿me entiende? ¿Y por qué? Si sí están haciendo un trabajo acorde a como se debería y durar un mes más solo porque la MUNI no tiene disponibilidad. Es una idea, digamos, porque a pesar de que ustedes les pasen el caso rápido, separado, ¿cuánto tardan ellos en la ejecución? ¿O qué va a pasar? Ellos no van a ir a ver la obra y cuál va a ser el criterio para decir si es remodelación solo eléctrica o no. ¿Listo, Brian? Listo, don Javier, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a todos por estar el día de hoy en este webinar, ¿verdad? A don Fernando, a Andrea, a don Javier, a Ilse, ¿verdad? Por la participación. Muchísimas gracias. Tal vez, Brian, perdón que te interrumpa, un cierre. Ujú. Bueno, primero que todo agradecerles casi 2 horas. Esperamos que hayamos podido atender esas 3, 4 líneas que dije al inicio, ¿verdad? La parte normativa, la parte procedimental, la parte de las plataformas, los ajustes, dudas que ustedes puedan tener. Es un proceso, como todo lo que ha ido haciendo el Colegio Federado desde hace 20 años, a nivel de tramitación digital, plataformas tecnológicas, etcétera. Hay ajustes, como todo, hay procesos de capacitación. Importante reiterar que uno de los aspectos que hemos implementado ya de larga data es esa relación con las municipalidades. Cierro con la pregunta que decía el compañero al final. Claro que nosotros buscamos esa celeridad y esa eficiencia,
hay un régimen municipal, hay una autonomía que muchas veces pone algunas condicionantes adicionales, pero el hecho de tener una cola diferenciada, el hecho de tener un canal de comunicación con ellos, atender las consultas, lo mismo que ustedes puedan tener, si podemos colaborarles, ¿verdad? Todavía aclarar más a las municipalidades, es parte de la responsabilidad y compromiso que tenemos. Ponernos a disposición, cualquier duda que ustedes puedan tener, ya por los canales que tiene el Departamento de Trámite de Proyectos, la OFICE, y bueno, y si están de manera presencial por el CEFIA, con todo gusto nada más nos avisan y podemos conversar un ratito. De verdad que muchas gracias por haber estado hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.